La UNED presenta una amplia oferta académica tanto de estudios oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, títulos de grado, másteres universitarios, programas de doctorado, como en el campo de los estudios de formación permanente, con cursos de certificación y títulos propios, formación en idiomas y otras iniciativas como cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años o cursos de UNED Senior para mayores de 55 años. En la recta final del curso es tiempo de hacer planes para el próximo. Estudiar en la UNED es una buena opción, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y esta es una pequeña muestra. Estudiar en la UNED, la Facultad de Educación. Hablamos de las propuestas formativas que nos ofrece la Facultad de Educación de la UNED con el decano, el profesor José Luis García Llamas. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, estamos en un año muy especial porque la facultad cumple 20 años y después hablaremos un poquito de esa celebración, pero en este momento, cuando estamos pues en esa recta final del curso y ya planeando el próximo curso, el que sería el 2014-2015, profesor José Luis García Llamas, ¿qué es lo que nos ofrece la Facultad de Educación? La Facultad de Educación ya está plenamente incorporada a lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces, ahora mismo tenemos 2 grados que ya tienen una cierta trayectoria. Por ejemplo, Educación Social, estamos en el 5º año, el grado de Educación Social, y el grado de Pedagogía termina este curso 13-14, el 4º año, con lo cual ya tenemos algunas promociones y podemos hacer un balance de lo que supone esto dentro de lo que es el ámbito formativo de la facultad. A ello tendríamos que añadir 9 másteres oficiales que cubren pues diferentes aspectos donde la Facultad de Educación tiene algo que decir. Por ejemplo, en el campo de la formación del profesorado de enseñanza secundaria. Yo creo que es un aspecto fundamental, aunque colaboran otras universidades, pero la responsabilidad principal recae en nuestra facultad. Además, otro máster interdepartamental, que es el de Innovación e Investigación en Educación, que prepara a las personas para el campo de la investigación fundamentalmente, y después campos diversos, por ejemplo, en el campo de la atención a la diversidad, en el campo de la comunicación y la educación en la red. También muy interesante un máster euro-latinoamericano sobre educación intercultural que está teniendo muy buena acogida en el ámbito americano. Después, otros campos que tampoco podemos olvidar dentro de lo que es las áreas de conocimiento de la facultad está el máster de orientación profesional, intervención educativa en contextos sociales y el de las tecnologías para la función docente en una sociedad multicultural. Creo que eso cubre la oferta principal de lo que es la seña de identidad de la facultad en esos grados. Naturalmente hay un reto que tenemos aquí pendiente y que queríamos incorporar en un futuro inmediato lo antes posible. No sabemos cuánto, que sería retomar las gestiones para actualizar el plan de estudios de magisterio en educación infantil que preparamos hace unos 5 años. Habría que actualizarlo, a ver si podemos ponerlo en marcha, puesto que ya estamos colaborando en iniciativas del campo de la educación infantil, por ejemplo, en la FP2 con la Fundación Gredo Santiago o, por ejemplo, un convenio con el Gobierno de Ecuador para la formación de expertos en educación infantil. De alguna forma es un hándicap y un apartado al que nosotros le tenemos un cariño especial y queremos ponerlo en marcha lo antes posible. Poniendo en marcha ese nuevo grado que sería el 3º en la Facultad de Educación, pero quizás todavía tenemos que esperar un poquito más. Pero sí es cierto que la Facultad de Educación es todo un referente en educación infantil y sigue apostando por esa educación infantil y en este momento pues en la formación de profesorado y también en títulos propios. Claro, todo lo que es lo que llamamos el campo de la formación permanente, ahí tenemos una oferta muy amplia en los diferentes ámbitos de la didáctica, de la tecnología, de la orientación, de métodos, contextos sociales, intervención en contextos sociales, atención a la diversidad, altas capacidades y, por supuesto, todo el campo de la educación infantil. La UNED tiene una larga tradición que surge de convenios con el Ministerio,
Y eso siempre ha estado como un referente importante para nosotros. Por eso ahora que celebramos pues esos 20 años de vida, pues yo creo que es de alguna forma es un poco resaltar lo que hemos hecho hasta ahora y desde luego apostar cara al futuro con estas nuevas líneas de trabajo. Bueno, profesor García Llamas, de alguna manera uno de los objetivos que tenía la facultad pues es un poco cerrar lo que sería el ciclo universitario con los grados que nos acaba de comentar, que además este año pues hemos tenido la oportunidad de asistir a esa primera, digamos, graduación de los primeros, la primera promoción de graduados en educación social, y si todo sigue por este camino, pues el próximo año celebraremos la primera graduación de los graduados en pedagogía. Además, se han consolidado pues los másteres universitarios, los másteres oficiales, a través de los cuales pues se puede llegar a los estudios de tercer ciclo, lo que hoy es el doctorado, y también ahí pues está siendo un referente el doctorado en educación, cerrando un poco todo ese ciclo. Precisamente hablamos en Canal UNED con la profesora Carmen Jiménez Fernández, coordinadora del programa de doctorado en educación. Y me gustaría, antes de pasar nosotros también a hablar en Canal UNED, profesor García Llamas, que nos hablase un poco más de lo que es hoy por hoy la Facultad de Educación, todos esos recursos de comunicación que pone también a disposición de todos los estudiantes y de la comunidad universitaria. Sí, yo creo que la Facultad de Educación desde hace ya muchos años viene siendo un referente dentro de lo que es la UNED, la propia UNED. De hecho, desde los rectorados sucesivos, vicerrectorados, se nos pide colaboración en diferentes ámbitos relacionados fundamentalmente con lo que es la metodología de la enseñanza, y con propuestas de innovación, propuestas de redes, de nuevos trabajos, nuevos sistemas de afrontar los retos que supone el espacio europeo de educación superior. Yo creo que ahí la Facultad de Educación ha sido y sigue siendo un referente y siempre está dispuesto a esa colaboración dentro de ese ámbito. Además, dentro, por ejemplo, ahora mismo que está próximo los cursos de verano de la UNED, también la Facultad de Educación tiene una oferta amplia de cursos en diferentes sedes que de alguna forma van marcando un poco la pauta. Yo creo que un hecho relevante para los que estamos en la facultad desde hace varios años ha sido la consolidación de esos 20 años a los que hemos hecho alusión. Es decir, nosotros la facultad, por supuesto, tiene más tiempo, pero hasta el año 94 compartíamos espacio con filosofía y ciencias de la educación. A partir del año 94 se disgrega, se separa en dos facultades y la Facultad de Educación comienza su andadura con nuevos retos, nuevas propuestas. Pero no podemos quedarnos en lo que tenemos. Nosotros aspiramos a consolidar cosas que ya tenemos y sobre todo a colaborar con toda la que es la labor de formación del profesorado. Creo que es un hito, un aspecto muy importante para la Facultad de Educación, pero en todos los niveles, desde lo que podríamos decir infantil, primaria, secundaria y, por supuesto, universidad. Creo que ese reto está ahí presente y a él tenemos que dedicarle este espacio. Bueno, muchísimas gracias, profesor José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación de la UNED. Y bueno, como precisamente pues la UNED nos permite seguir conversando un poco más a través de Canal UNED, canal.uned.es, pues vamos a seguir conversando con el decano, especialmente de esos 20 años de nuestra Facultad de Educación de la UNED. Profesor García Llamas, comentábamos que este año se cumplen los 20 años. Ha habido ya algunas celebraciones muy especiales, como por ejemplo pues el Día del Patrón de la Facultad de este año, o también pues esa celebración que se hizo para de alguna manera pues compensar a esos primeros graduados con un homenaje que yo creo que era la primera vez que se hacía en la Facultad de Educación. Sí, desde luego en la Facultad de Educación era la primera vez y creo que en la UNED, porque después, una vez hecha la nuestra el 4 de abril, en la Facultad de Ciencias también se hizo otra ceremonia muy, muy parecida. Pero yo creo que la primera que se inicia con lo que es el acto de graduación,
puesto que era la primera promoción que salía de grado de Educación Social y los propios representantes de estudiantes nos habían solicitado la posibilidad de hacer un acto académico de reconocimiento. Yo creo que es muy importante y la verdad que en la revista que tenemos en la Facultad de Educación, el boletín que sacamos mensual, tuvimos que editar un número especial con esta celebración. Entonces ahí es una parte muy interesante. Al final del número viene una reseña de los agradecimientos, de las cartas que nos han enviado los propios graduados, y desde luego lo que sí solicitan es que esto tenga una continuidad, que no sea, digamos, flor de un día por los 20 años, sino que cara al futuro pues se haga. Y de hecho estamos recibiendo algunos correos electrónicos de personas que están finalizando el año preguntándonos si vamos a continuar. Nuestra idea, desde luego, sí que sería que el próximo año se celebrara ya la segunda promoción de grado de Educación Social y sobre todo que se incorporara la primera promoción del grado de Pedagogía, que aunque cuantitativamente es menor, puesto que de grado de Educación Social muchas de las personas que han llegado al graduado ya tenían la diplomatura en la UNED. Nosotros aquí el grupo es más reducido, pero creo que es interesante mantener esa jornada de convivencia, de intercambio de opiniones entre las personas, y fue muy valorado. Pues ya que nos mencionaba ese boletín de la facultad, FEDUCA UNED, es el boletín informativo de la Facultad de Educación de la UNED que se distribuye en formato digital, donde colaboran también estudiantes, además de profesores y personal de administración y servicios. Y ahí podemos ponernos al día desde la página web de la facultad, www.uned.es/educación. Y en este punto, pues agradecer al decanato precisamente esa ceremonia, una ceremonia sencilla, pero de alguna manera pues también sirve como homenaje a todos esos estudiantes que en muchos casos hacen un gran sacrificio para concluir unos estudios universitarios a distancia, y muchas personas que además pues están ya trabajando. Y otro acto también muy entrañable dentro de la facultad pues fue la celebración del Día de la Facultad de Educación, profesor. Sí, el día de San Isidoro, que es el patrón de la Facultad de Educación. Entonces, el día 24 se hizo un acto académico pues un poco especial. Normalmente todos los cursos se suele hacer un homenaje a las personas que se han jubilado, pero este año hemos querido revestirlo un poquito más. Y para ello hemos iniciado los trámites y bueno, al final pudimos llegar con la fecha muy justa a consolidar lo que es una medalla de la Facultad de Educación. Una medalla que de alguna forma viene a representar lo que es el espíritu de una Facultad de Educación, que desde luego ha tenido muy buena acogida, y esa medalla se entregaba a las personas que se han jubilado como reconocimiento y agradecimiento por la trayectoria o la larga trayectoria en la UNED. También se entregó a todos los decanos, los antiguos decanos que han pasado por la facultad desde que se constituyó, que se separó de filosofía a la actualidad, y una medalla más modesta, digamos, porque estas eran en bronce, en barro cocido, que se entregaba a aquellas personas, tanto del personal docente como el personal de administración y servicios, que llevaban 20 años en la facultad, es decir, que estaban en el 94 y permanecían en activo en 2014. Entonces, bueno, pues ahí se entregaron 50 y tantas medallas en barro, y el acto estuvo muy emotivo porque además también tuvimos un profesor de la facultad que interpretaba unas piezas al piano. Se hizo por primera vez una convocatoria a la excelencia, digamos, a los mejores expedientes académicos de los estudiantes en los diferentes grados y másteres, que creo que tuvo poco conocimiento, llegó a poca gente, pero bueno, creo que es una andadura, son iniciativas que de alguna forma lo que tratan es de hacer facultad. O sea, hacer facultad supone no encerrarte en tu despacho y trabajar mucho como todos nos toca trabajar, sino hacer jornadas de convivencia, jornadas de agradecimiento entre todo el personal de la facultad, que de alguna forma somos pues, una familia extensa, ¿no? Y que estamos en un mismo cometido. Si nosotros estamos aquí, los PDI, los PAS, es porque hay estudiantes que nos siguen y que se sienten identificados con la facultad. Y desde ese punto de vista creo que estos actos tienen ese auge. Y la ventaja que tenemos es que ahora, como quedan colgados en la página de Teleuned
lo que es la grabación, pero también en la revista FEDUCA UNED también va quedando mes a mes pues una huella de las diferentes cosas que se están haciendo, que creemos o aspiramos que sirva para la transparencia en la comunicación de lo que es el periodo de canal y sobre todo para que todo el mundo esté al día en las cosas que están aconteciendo dentro de la vida interna de la Facultad de Educación. Además, ya que no tenemos un campus presencial como en otras universidades, ese campus universitario, pues a través de ese campus virtual, pues también se puede llegar mucho más allá y tener la oportunidad pues de compartir presencialmente algunos actos dentro de la propia Facultad de Educación, que además, bueno, pues desde que tiene el nuevo edificio, pues también es más agradable y más factible el realizar estos actos en un salón de actos que le es propio, aunque comparte también con otras instancias de la universidad. Profesor García Llamas, hay también algo que en estos 20 años pues ha cobrado mucho impulso. Es más joven que la propia facultad, tiene menos años. La revista Educación 21, pero también en este último año, pues de alguna manera pues se ha transformado totalmente, se ha actualizado y además ha cobrado una presencia mucho más fuerte en las redes y a través de Internet. Educación 21, todo un referente en el mundo de la educación y de las revistas científicas. Sí, efectivamente, se ha cambiado hacia un modelo, digamos, menos representativo, porque antiguamente lo que era el consejo editorial, el comité editorial de la revista, estaba configurado por un representante de cada uno de los departamentos, pero las nuevas exigencias científicas para alcanzar pues unos requisitos y para estar y consolidar, sobre todo consolidar, porque a veces es fácil llegar, lo complicado es mantenerse. Entonces lo que se elaboró un nuevo reglamento. El año pasado en verano se hizo una convocatoria de una persona como editora o editora de la revista y un equipo editorial que se encargaba de la gestión, digamos, de la revista. Entonces yo creo que de eso es importante porque de alguna forma es un equipo comprometido, un equipo que está involucrado en el tema y no un representante que por casualidad le ha tocado allí. Entonces desde ese punto de vista se han mejorado, hemos cubierto muchas expectativas. Con la FECID, por ejemplo, nos ha dado un informe bastante positivo también. Yo creo que sí, que es interesante consolidar desde el punto de vista de lo que son las revistas científicas en el campo educativo, dentro de lo que es en España, ¿verdad? Que la Educación 21 tenga esa acogida y tenga ese reconocimiento, es un logro importante que arranca desde los decanatos anteriores, pero que ahora nosotros tenemos que consolidar. Y no es fácil consolidarlo. Creo que es uno de los hitos importantes en lo que es la vida digamos, más científica de la tarea que desempeña una universidad y una facultad, ¿no? Porque es docencia e investigación, y yo creo que la parte de la investigación queda bien cubierta con ese equipo multidisciplinar y sobre todo muy interesante con la aportación de la persona que lleva la gestión de la biblioteca, Rosa, que también se ha incorporado al equipo editorial, que nos da una visión también complementaria. Y yo creo que es interesante intentar, de cara al futuro, consolidar estos proyectos. Es un proyecto para 4 años. Se intenta que no coincida con los periodos de canales, de tal forma que cuando se produzcan los relevos en los equipos de canales, que el equipo de edición de la revista pueda continuar sin tener que depender de que una persona cambie al editor. Yo creo que eso es importante porque es consolidar un proyecto de gestión moderno, más profesional y más actualizado a las exigencias que nos demandan actualmente todo lo que es el ámbito de los comités evaluadores. Bueno, uno de los números más recientes, creo que el último de momento de la revista Educación 21, precisamente se dedica a la universidad en una especie de monográfico que recomendamos desde aquí, pues una lectura detenida, porque también nos da una visión de cómo se está transformando la propia universidad como institución. www.uned.es/educación es la página web de la Facultad de Educación, un portal que nos abre pues a localizar toda esta información que solamente nos ha dado tiempo a apuntar con el decano, el profesor José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación de la UNED. No sé si algún otro apunte pensando en ese nuevo curso, porque recuerdo que el año pasado
pues más o menos por esta época estábamos hablando de ese, digamos, macrocongreso que se celebró en la Facultad de Educación dedicado a la formación del profesorado de educación secundaria, y creo que para septiembre también tienen otros proyectos, algunos otros congresos, y no sé si algún apunte. Quizá no de tanta entidad, pero sí que suele haber bastantes actividades. Yo creo que ahora mismo en el balance final recordarle que aquellas personas que tienen la referencia, ¿verdad?, de la página web y que piensen hacer algún máster, un doctorado, que tengan muy en cuenta las fechas de la prescripción que se hace ahora en el mes de junio y julio. Es importante respetar los plazos, sobre todo en los másteres. En doctorado a lo mejor no se cubren todas las plazas, pero en los másteres sí que se cubren las plazas que podemos ofertar. Entonces, que tengan en cuenta estas fechas para solicitarlo. Y el doctorado, pues ya la profesora Carmen Jiménez ha hablado, antes y después del verano se podrán incorporar. Creo que es interesante esa tarea, y sobre todo animarles a los estudiantes y a los profesores en general, o a cualquier persona, que para enterarse bien de lo que es y cómo funciona una facultad, lo mejor es consultar su página web, que ahí podrán ver un resumen de las diferentes actividades. Por ejemplo, una parte que a veces tiene poca visibilidad, todos los podcasts que se están haciendo quincenalmente, que abordan problemáticas muy diversas, y es una fuente rica de documentos que van a quedar ahí al servicio de los estudiantes. Y creo que es una forma de que ellos vean un poco la vitalidad, lo que hacemos en la Facultad de Educación. Y si ellos se incorporan a esta familia, que sepan que van a tener pues un trato cordial, un trato ameno, y una responsabilidad que queremos trasladar a todo el personal que trabajamos aquí. Pues muchísimas gracias, profesor José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación de la UNED, y aprovecho para comentarles que también en la página web de la facultad, pues cada final de curso ponemos a su disposición toda la relación de los programas de radio emitidos a lo largo de todo el año, aunque ya saben que los pueden localizar en canal.uned.es. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias. Estudiar en la UNED, una buena opción, www.uned.es, y si quieres en la Facultad de Educación, www.uned.es/educación.